Vale, pues ya estamos por aquí todos. Si os parece, voy a ir presentando un poquito la agenda que tenemos para hoy. Vamos a empezar con una pequeña introducción, sobre todo con los objetivos que queremos abordar en este webinar de hoy. Posteriormente nos centraremos como os decía, el componente práctico. Hoy queremos ver casos prácticos que realmente nos muestren un poquito de luz y nos ejemplifiquen con datos cómo funcionan este tipo de instalaciones de autoconsumo fotovoltaico. Lo harán en un proyecto en el que hemos trabajado, pues incluso estamos todavía dando los últimos pasos, que es una instalación de aproximadamente 100 kilovatios en las instalaciones del grupo Prisa. Tendremos la perspectiva del promotor o cliente en este caso, que nos la aportará José Luis Martín Bachiller, la perspectiva de la empresa ejecutora del proyecto, que nos la dará Abraham, y lo que queremos también es dejar un buen rato al final de la hora para que se abra un debate, para que les lancemos a nuestros invitados preguntas e incluso pues para que se pueda surgir un poquito de debate sobre hacia dónde va el autoconsumo, también puesto en el contexto actual. De hecho, ahí tenéis un poquito reflejados qué pretendíamos, qué objetivos pretendíamos cubrir en este webinar, ¿no? Lo primero es, pues eso, entender con un poquito más de detalle esto del autoconsumo que se reguló en los últimos meses o el año pasado, digamos, fue cuando salieron las primeras regulaciones que abrían un poco, establecían el marco para España en cuanto a cómo se podía hacer el autoconsumo. Incluso en los últimos meses se han ido dando los últimos flecos a nivel de circulares de cómo se podía implementar incluso para la parte de venta red y demás, pero todavía pues estamos un poco faltos de ver los primeros ejemplos, ¿no? Y ver sobre todo ejemplos que salgan razonablemente bien y que cubran un poco sus expectativas. Por eso queríamos traer aquí un caso práctico y es un poco en donde nos vamos a basar. Y de hecho un caso práctico que en parte se ha ejecutado en estado de alarma, ¿no? Con lo cual, pues conocer probablemente cómo va a ser nuestra realidad en los próximos meses o incluso probablemente más de un año y si este tipo de instalaciones se podrán seguir ejecutando. Ver cómo nos está afectando esta crisis para en muchas ocasiones, pues para mal, para restringir un poquito nuestra capacidad de actuar y de trabajar. Pero bueno, también puede ser una ventana de oportunidad para determinado tipo de inversiones bueno, que pueden ayudar a una futura reconstrucción. Pero en fin, hablar con ellos de primera mano cómo está afectando esta crisis en concreto a este sector. Y por último, pues abriremos el debate con todos vosotros, con lo cual, pues a través del chat que tenéis a través del chat que tenéis en la aplicación de GoToWebinar nos podréis ir mandando vuestras preguntas, ¿vale? Pues si os parece, cierro aquí la presentación. Y vamos a pasar ya con el primer invitado, que como os decía es José Luis Martín Bachiller. Las cámaras las tendremos activadas al final, ¿vale? Cuando terminemos ya con las presentaciones y mientras tanto lo que estamos haciendo es simplemente proyectar las presentaciones de PowerPoint. Esto de los webinars es nuestra solución en estos tiempos de confinamiento, nos tenemos que ir adaptando todos, yo creo que estamos ya bastante bien adaptados. Y de hecho, agradeceros a todos la presencia. Teníamos cerca de 100 inscritos y ahora mismo más de 50 personas conectadas, lo cual es un muy buen dato. Pues nada, voy a dar la bienvenida a José Luis Martín, de Prisa.
Pues buenos días, gracias Rodrigo y disculpad porque no sé qué pasa con la cámara que salgo en negro. Y Pues nada, mira que todavía preparar no. una planta y todo para que salga bonito y mira, se va a perder. Así nada más. Bueno, yo te dejo ya los mandos para que nos cuentes un poquito tu experiencia y me vas diciendo cuándo te paso las diapositivas. Vale, pues sí, yo te voy diciendo. En principio, esta primera es simplemente pues presentarnos, es Grupo Prisa y bueno, lo que voy a dar un poco en esta pequeña charla, que va a ser muy breve, es la visión desde el punto de vista del cliente a la hora de que nos ha llevado a decidirnos por instalar una planta solar, que hemos barajado en el proceso de decisión, cómo ha sido un poco la forma de llevarlo a cabo y bueno, unos detalles al final de la instalación que luego ampliará Brown, que es el que realmente la ha hecho y el que sabe el detalle a pie de campo. Como antecedentes, pues explicar un poco las razones que llevaron a que nos planteásemos hacer la instalación de una planta solar. El Grupo PISA tiene un compromiso social corporativo bastante potente que viene ya desde hace más de 5 años, que se articula pues, a través de los propios medios que forman parte del grupo, que elaboran productos y realizan campañas orientadas pues a todo el tema social, tanto a nivel de personas como de medio ambiente. Y dentro de eso, de ese compromiso social grande, pues una de las patitas que hay es una gestión responsable de cada una de las empresas que forman parte del grupo. Para llevar a cabo esa gestión responsable, pues buscan medidas tanto a nivel de conciliación laboral, de menor impacto respecto al medio general y también fundamentalmente el mínimo impacto posible en el medio ambiente. Todos los años se buscan iniciativas que vayan reduciendo el impacto medioambiental de la empresa para producir un proceso de mejora continua que haga que cada vez el impacto del grupo como tal en el entorno sea el menor posible. El año pasado, en 2019, empezamos a analizar opciones dentro de 3 aspectos que se controlan, que son el control del consumo, tanto de materia prima como de energía, el control de emisiones a la atmósfera, el control de residuos. Empezamos a analizar opciones y una de las que barajamos fue la de la producción de energía por un medio renovable, que es la energía solar. Y empezamos a analizar qué posibilidades había en el mercado y qué opciones de instalación teníamos. Vimos al entrar un poco a analizar más en detalle que se había producido un cambio en la normativa que simplificaba muchísimo los trámites, sobre todo para instalaciones no muy grandes, que era un poco la idea que nosotros nos planteábamos. Tampoco nos planteábamos recibir toda la energía de una planta, porque implicaría una superficie gigantesca de la que no disponemos. Entonces vimos que se facilitaba mucho todo este tema, que en el pasado había sido muy bloqueante con todo el tema del impuesto al sol y otros asuntos. Entonces eso nos abrió una puerta y empezamos a analizar si era viable. Vimos que también el coste de la instalación por la reducción de los precios de los paneles solares hacía que fuera mucho más interesante a efectos de retorno de inversión, que estábamos hablando ya de unos valores por debajo de los 5 años. Y se nos abrió una ventana de oportunidad también porque en un proceso de concentración de las unidades del grupo en el centro que tenemos en Miguel Yuste 40 en Madrid, se hacía necesario una remodelación de uno de los edificios industriales y ahí teníamos una superficie idónea para instalación de los paneles y además la coyuntura de un proceso de reforma en el que podíamos integrar una instalación más que era el panel solar. Así que nos decidimos y comenzamos el proceso. Pasa a la siguiente, por favor. Sí.
Entonces, para lanzarnos, pues hicimos una aproximación un poco de posibilidades de instalación. Nos preocupaba que no se afectara ninguno de los elementos que teníamos en el edificio, pues la cubierta, que la infraestructura eléctrica que tuviéramos fuera accesible para la conexión de los elementos de los paneles solares. Y vimos que todo eso era perfectamente realizable. Y luego ver opciones de financiación. En nuestro caso, tuvimos la fortuna de que dentro de la partida de inversión dedicada al proyecto de remodelación nos pudo entrar la del proyecto de panel solar, pero si no hubiera sido así, lo más probable es que nos hubiéramos decidido también por hacerlo, porque existe la posibilidad de que la propia instalación se vaya autopagando con los ahorros que se generan en la instalación eléctrica. De hecho, nosotros ya en 2016 hicimos un proyecto en esa vía, que fue la de cambiar toda la iluminación por LED y optimizar las instalaciones de producción de frío y de calor de todos los edificios de Miguel Yuste, con unos ahorros bastante potentes y que se ha ido autopagando, por lo que ha tenido un coste cero para nosotros. Total, que en ese sentido, pues quedó claro que íbamos adelante. Vimos la superficie que teníamos disponible para valorar un poco el volumen o la potencia que podíamos llegar a implantar y nos lanzamos a buscar proveedores. Ya vimos que en el mercado se estaban moviendo bastante, que estaban empezando a aparecer muchos proveedores y teníamos una buena opción para hacer un benchmarking bastante decente y tener la seguridad de que íbamos a poder elegir una buena oferta técnica económica. Lanzamos una RFP y elegimos la que consideramos que era la mejor oferta tanto en aspectos técnicos como en el precio que nos ofertaban, que en este caso fue Creara, y lanzamos el proyecto, que es muy sencillo. Básicamente es tener una licencia municipal. En nuestro caso también tuvimos la suerte que ya la teníamos concedida porque en el proceso de obra pues, requiere una licencia general en la que podemos integrar esta instalación como una más que se integraba dentro de la remodelación del edificio, por lo que ahí avanzamos mucho tiempo. Realmente no es un trámite complejo ni que tengamos mucho problema, lo único que el hecho de tenerlo ya pues nos acortó bastante tiempo del proyecto. Una vez ya ese trámite cumplido, pues se lanza todo el tema de PRL para que esté todo en orden. Y aproximadamente en unas 4 semanas de trabajo, una vez que llegaron los paneles y se pusieron en marcha, que incluso antes de que llegaran los paneles ya se iban haciendo trabajos de preparación de la instalación eléctrica y tendido de cables y canaletas y todo este tipo de cosas, pues aproximadamente en el plazo previsto de 4 semanas se tuvo la instalación operativa, incluso teniendo en cuenta que nos pilló por medio del tema del COVID y ahí entramos. La instalación, pues realmente no cubre un gran porcentaje de demanda de la que nosotros tenemos, pero con lo que nosotros estamos produciendo aportamos un granito de arena bastante interesante, que para nosotros llega a ser casi el 3% de la demanda. Ahí veis en el gráfico grande, se ve un poco el volumen de demanda total que tenemos en distintos periodos y el aporte que genera la instalación solar, que bueno, es pequeño, pero es relevante. Y lo que sí que tenemos es que al ser un aporte menor que la demanda que tenemos, pues obviamente estamos aprovechando al 100% toda la energía solar que estamos produciendo, que aproximadamente está cubriendo como un 2,7% de la demanda que tenemos. Ahora mismo en la fase ahora de confinamiento y de cesación de actividad, pues ese porcentaje está siendo bastante mayor. Ahora mismo puede ser ya un 30% de lo que estamos consumiendo en esta etapa, o sea que es bastante considerable. Ahí veis un poco la curva de consumo, como veis es bastante alta, pero bueno, nuestro aporte de esos 100 kilovatios o 90 y tantos, pues es una cantidad bastante reseñable. En la siguiente transparencia veis un poco los detalles de la instalación, que es la superficie de cubierta que estamos
cubriendo con los paneles, son unos 1000 metros cuadrados aproximadamente. Por lo que nos indicaron, eran como 10 metros cuadrados por kilovatio lo que se necesitan, más o menos ese es el cálculo y, por tanto tenemos una potencia instalada de unos 97,2 kilovatios, que en paneles son 286 y que generan una energía, o se prevé que van a generar una energía de 146.000 kilovatios al año, que serían unos 15.000 euros de ahorro anuales, que hacen que el retorno de la inversión pues esté en ese orden que hemos comentado. El aprovechamiento, al tener una cobertura de demanda pequeña, pero eso provoca que el aprovechamiento es total. No tenemos que dejar de producir nada porque todos nos lo estamos demandando. Un tema también importante, que es que está montada sobre bloques de hormigón los paneles, que eso para nosotros fue un tema muy importante, que es que tenía un impacto mínimo en nuestra cubierta, que es una de las dudas que siempre te genera a la hora de tocar azoteas y cubiertas, que es que se puedan producir luego goteras por las perforaciones que haya que hacer o cualquier tipo de trabajos de instalación en cubierta, pues al montarse sobre paneles de bloques de hormigón que van simplemente sobrepuestos en la cubierta, lo único que necesita es que sea una cubierta transitable o que tenga la capacidad de carga que requieren esos bloques, y a efectos de nuestra cubierta no tiene ningún impacto. Si algún día tenemos que quitar la instalación, la quitaremos y la cubierta estará tal cual. Y luego una decisión también importante que se adoptó es, en lugar de ir a un solo inversor de la potencia total, que podría haber abaratado algo la instalación, se tomó la decisión de poner 3 inversores, que cada uno cubriera un tercio de potencia, de manera que si hay algún problema en una zona de la instalación, siempre puedes tener pues 2/3 de la instalación produciendo y no pierdes nunca la producción de energía solar. Y eso sería un poco todo. Nada más, daros las gracias y bueno, ahí tenéis un poco la foto de cómo ha quedado nuestra instalación, que ya está en producción, y ahora os contará, entiendo, Abraham, un poco más detalles. Y luego ya las preguntas que nos queréis hacer. Muy bien. Muchas gracias, José Luis. Pues venga, vamos a dar paso a Abraham. Abraham, estás por ahí, ¿verdad? Sí, estoy aquí. Vale. Vale. Pues ya tenemos aquí la presentación. Vale, perfecto. Todo tuyo. Bueno, lo primero, presentarme. Soy Abraham, técnico de la empresa Creara. Os voy a contar un poco lo que es el proceso de una instalación fotovoltaica desde el minuto 1 hasta la finalización y legalización de la planta. En la primera diapositiva, lo que vamos a ver es un poco el historial de Creara en el tema de las fotovoltaicas. ¿Puedes pasar, Rodrigo? Bueno, empezamos en el 2019 a instalar instalaciones fotovoltaicas. El año pasado realizamos 24 instalaciones. Ahora mismo tenemos 7 en marcha. Llevamos generado como 1 megavatio pico instalado, y podéis ver los vatios que se han producido de energía renovable en el 2019 y el ahorro de emisiones de CO2, la cantidad de toneladas de CO2 que hemos podido ahorrar al medio ambiente en esta época de gran impacto. Entonces, esto es un poco la foto de nuestra experiencia instalando fotovoltaicas, y ahora os voy a contar un poco todo el proceso de la instalación, ¿vale? Antes de la instalación, lo que se hace es bueno, esta es la estructura más o menos que realizamos a la hora de hacer una instalación fotovoltaica. El paso previo es una visita técnica. Nuestros técnicos de desarrollo de negocio lo que hacen es una visita, estudian con el cliente sus necesidades, ven la cubierta, tipo de instalación que se podría realizar
su superficie y se hace un estudio de lo que es... ¿Puedes pasar, Rodrigo? Se hace un estudio de lo que es con sus consumos eléctricos, pues viendo la curva cuarto horaria, viendo los picos de energía en las horas a las que más se demanda la energía, esos consumos. Entonces, pues se hace un estudio con la superficie y el tipo de superficie que tenemos. Se hace el estudio para poder valorar el tipo de instalación que se le pondría y económicamente lo que le supondría. Entonces, si puedes pasar. Sí. Vale, entonces ahí ya lo que se hace es el estudio de los equipos que convendría instalar, tanto inversores como módulos fotovoltaicos, la estructura, teniendo en cuenta, pues eso, si es una superficie, una cubierta plana, transitable, pues lo más ideal es poner solar block, que así como ha contado antes José Luis, ni se perfora la superficie, ni tenemos ningún tipo de problema luego de goteras, ni por el estilo. En caso de que no se pueda poner este tipo de estructura, hay otros tipos de estructuras con lastre o con una estructura metálica. Vemos a ver dónde podríamos anclarlo, pues si tiene vigas metálicas, si tiene vigas de hormigón. Bueno, se hace un estudio de cargas y un estudio de la estructura para luego que aguante las fuerzas del viento y bueno, que perdure por el tiempo. Entonces, bueno, pues se estudia pues eso, la potencia de los equipos, las garantías, las IPs. Y bueno, y eso es la fase previa. Una vez que ya se acepta lo que es el proyecto, se realizan pues eso, todo el tipo de cálculos de la estructura, de la potencia, las protecciones eléctricas, secciones de cableado, para luego redactar el proyecto eléctrico. Ese proyecto eléctrico se tiene que visar, se pasa por industria y una vez que nos dan el OK, se hace tema de PRLs, todo tipo de plan de seguridad y salud para que, bueno, pues para toda la instalación y para los trabajadores, trabajo seguro, y se piden las licencias de obras en el ayuntamiento. Si puedes pasar. Sí. Luego ya llegaría toda la parte de la logística, de pedir material a proveedores y, bueno, recopilar todo ese material. Son volúmenes bastante grandes. Ver también cómo subir ese material a la cubierta. Pues eso, si hay montacargas que se puede utilizar, si no, si se requiere lo que es un camión grúa que nos suba todo el material a la cubierta. Bueno, pues un poco la logística de preparación de la instalación. Y luego ya entraríamos en la instalación pura y dura, ¿vale? Aquí, en esta parte, lo primero que se hace es montar la estructura, bien por solar block o bien por estructura metálica. Bueno, pues se montaría lo que es la estructura. Para una vez montada la estructura, lo que se montarían serían los paneles. ¿Vale? Aquí montamos los paneles, pues igual si requiere lo que es un camión grúa, como podéis ver en las imágenes, o si no, se montan en la estructura, se anclan con unas piezas metálicas a la estructura y esa sería la parte de la instalación de los paneles. Una vez hecha la instalación de los paneles, lo que se haría sería toda la parte del cableado, se haría en corriente continua desde los paneles fotovoltaicos hasta el inversor y a partir del inversor hasta el cuadro eléctrico del edificio se hace con corriente alterna. ¿Vale? Se ponen los inversores, se ponen las protecciones de los inversores y ahí ya se acabaría lo que es la parte de la instalación. ¿Vale? Si puedes pasar. Vale.
Una vez que ya están hechas toda la parte de la instalación, todas las conexiones, se hace una prueba, una puesta en marcha, viendo que todos los paneles están produciendo los vatios que deben de producir. Pues eso, se hace un registro de todas las tensiones, intensidades, de todos los streamers, de todos los paneles que estén correctamente y, bueno, una primera puesta en marcha. Lo siguiente que se tendría que hacer es legalizar la instalación. En esta parte requiere hacer un certificado de instalaciones eléctricas, se pagan unas tasas y viene la OCA a revisar lo que es la parte de toda la instalación, ¿vale? Revisan pues tierras, revisan conexiones, protecciones, secciones de cable y una vez que está todo en regla según el reglamento, nos dan la legalización y entonces ya se podría poner en marcha la instalación eléctrica. ¿Vale? Bueno, he puesto aquí una pequeña parte de mantenimiento. Las instalaciones fotovoltaicas requieren un pequeño mantenimiento, simplemente es tener los paneles limpios, que eso dependerá también de la zona en donde se encuentre la instalación. Pero vamos, normalmente es 1 o 2 veces al año, se limpian los paneles para que produzcan el mayor número de vatios, ese cristal que esté limpio y pueda producir, pueda coger bien la radiación solar. Se comprueban lo que son las conexiones eléctricas, que no haya ningún tipo de fuga de corriente y poco más. La instalación es muy segura, no tiene ningún tipo de mantenimiento más allá de eso, de limpieza y revisión. Y bueno, y lo que he comentado antes, una vez que ya está legalizada la instalación, se puede poner en marcha y ya está. Y esa sería la parte de todo el proceso de una instalación fotovoltaica. He puesto aquí un pequeño cronograma de tiempos. Como vemos, el proceso total dura como unas 7 semanas. El preestudio es la primera semana. Luego la elección de equipos, la elaboración del proyecto, eso son como unas 2 semanas. Una vez que ya tenemos el proyecto, ya se pide el material, que suele tardar como unas 2 semanas en suministrarse todo el material, paneles, placas, estructura, como unas 2 semanas más o menos. Y luego la parte de la instalación, pues viene siendo como unas 3, 4 semanas. Y esa sería toda la parte de una instalación fotovoltaica. Muy bien, muchas gracias, Abraham. Querías proyectar un vídeo sobre esta instalación en concreto, ¿verdad? Sí, tengo un vídeo en la que se puede ver toda la parte más en detalle de lo que es la cubierta de los paneles solares y luego también tengo lo que es el inversor tiene una plataforma web en la que se pueden ver todos los detalles de la instalación. Fenomenal, pues ya tienes el control. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? Sí, la estamos viendo ya. Vale. Bueno, pues aquí podéis ver lo que es la instalación de Prisa. Se ven, bueno, pues todos los paneles. La verdad es que la imagen es bastante bonita. Y bueno, pues son 286 paneles policristalinos de 72 células. De 405 vatios cada uno. Aquí podéis ver también la parte del cableado. Estos son unas bandejas metálicas. Por aquí viene la parte del cableado de corriente continua. Como he dicho antes, los paneles trabajan en corriente continua y lo que se hacen son unas series de paneles. Pues eso, son 286 paneles. En este caso han sido 16 series de strines, que es como se le llama,
Y bueno, aquí podéis ver el Solar Block, que es la estructura a la que se ancla el panel, y podéis ver también que toda la parte de la instalación, esto es súper importante, todas las partes metálicas de la instalación están puestas a tierra. Bueno, pues esto es una instalación a la intemperie y siempre puede caer un rayo, cualquier cosa, todo está puesto a tierra, de manera que es súper segura, no pasa nada. Entonces, bueno, luego ya esta es la parte del inversor. Aquí estamos dentro de los 3 inversores. Bueno, pues se pueden ver todo tipo de detalles. La potencia activa actual, la energía que se ha producido en el momento de la instalación, se puede detallar por días, meses, años, todo el historial. Se puede hacer pues la consulta de la energía que estamos obteniendo de la planta solar. Y entonces, pues eso se puede ver detalladamente. Estos datos no solo se pueden visualizar, sino que también se pueden descargar. Y bueno, la idea es el inversor tenerlo conectado a lo que es la red del edificio, y entonces desde cualquier área, desde cualquier ordenador que esté dentro de esa red de edificio, puede entrar a lo que es el inversor con un usuario, una contraseña, y puede descargarse lo que son los datos de la planta solar, ¿vale? En este caso tenemos 3 inversores. No solamente puedes ver el total, sino que puedes entrar en detalle en cada uno de los inversores, como estoy mostrando ahora mismo en la pantalla. Se pueden ver las curvas, el rendimiento, se le pueden programar alarmas, todo tipo de detalle. Entonces, pues eso, como podéis ver, se puede ver por día, mes, años, todo el historial, y no solo verlo, sino también descargarlo. Entonces, bueno, pues para hacerle un seguimiento a lo que es la producción de la planta, es muy interesante tenerlo, pues eso, integrado en la red del edificio. Y bueno, y aparte de tenerlo en la red del edificio, también se puede crear una VPN, que lo que hace es que fuera del edificio tú puedas acceder a través de esa VPN a la IP que se le asigna a los equipos, ¿vale? Entonces, desde fuera del edificio se podría acceder a los datos. Y bueno, por mi parte, poco más. Esto es una instalación fotovoltaica y todo lo que puedes obtener de ella. Muy bien. Pues fenomenal. Vamos a pararla, compartir la pantalla. Vale, pues yo creo que hasta aquí un poco el debate la parte de presentaciones, y vamos a entrar un poco pues a la parte de debate. Yo creo que vamos ajustados en tiempos, lo cual está bien, porque al final, una vez que ya hemos hecho este breve repaso con las 2 perspectivas, yo creo que lo interesante es que nos escuchéis ya a nosotros en preguntas concretas y menos preparadas, digamos, qué es lo que vemos positivo de todo esto. No sé si ya nos podéis ver en cámara. A mí creo que no, porque sigo igual. ¿Tenías alguna dificultad? ¿Y a los demás nos veis? Vale. Pues venga, vamos a empezar con alguna pregunta. Por ejemplo, yo arranco. José Luis, bueno, cada empresa es un poco un mundo y toma las decisiones, digamos, en base a circunstancias particulares, pero
¿cómo habéis visto este proceso y tras vuestra experiencia, crees que ya está la tecnología madura para un, digamos, un layout, un desarrollo, digamos, masivo en España para pymes y empresas ya de menos tamaño que las grandes, que quizás sois muchas veces las que os arrancáis antes, pero a nivel de general, ¿no? De la gran masa de empresas industriales, de polígonos, de sectores comerciales, etcétera. ¿Tú lo has encontrado bajo tu experiencia la tecnología madura? Hombre, sí, sí, sí. La verdad que en cierta manera me ha sorprendido porque cuando empezamos un poco a barajar la posibilidad, eh, yo me tenía un poco el recuerdo de lo que eran las épocas anteriores, que todo lo que era el tema solar era como un escollo tan tremendo y que sí había impuestos por todas partes y que era todo bastante más caro que lo que realmente se rentabilizaba de la inversión. Y al analizarlo ya un poco en esta nueva etapa, pues lo he encontrado todo bastante fácil y el proceso de decisión se ha resuelto, o sea, no ha sido un proceso de que se empieza a ver la posibilidad, se empieza a madurar, hay escollos de, bueno, pero eso cuánto nos va a costar, no, la decisión fue como muy rápida, era un elemento interesante, existían ya en el mercado mucha experiencia de montaje, la normativa lo facilitaba todo y luego era muy rentable. Y el único escollo último que se puede presentar para una empresa, que es el acometer la inversión, pues como se puede optar por la opción de financiado, que es que tú lo montas y de momento no te va costando, pero tampoco te va generando ahorros, pero la amortizas en un plazo corto. Y fíjate, el único escollo que yo puedo ver que se pueda plantear alguna empresa es si tiene la superficie y la ubicación idónea para ponerlo, pero en cuanto a negocio, yo creo que está bastante claro. Yo, vamos, lo recomendaría desde luego. Bueno, muy bien. ¿Y ves en este nuevo entorno del COVID, ves algún problema o alguna cosa más, digamos, insalvable? Es verdad que yo veo que ha habido tres efectos, ¿no? Uno, pues las inversiones que no son absolutamente necesarias, es verdad que se posponen. Pero por otro lado habría un efecto positivo y es que esto te da cierta independencia y bueno, pues te autosuministras de energía. Y luego a su vez veo otro impacto, y este más a corto plazo negativo, que es que es verdad que por la baja demanda ha bajado también mucho el precio de la energía, ¿no? Con lo cual tú hablabas al principio de 5 años, pero es verdad que si a precio de red ahora vamos a tener unos meses o unos años de precios baratos, pues efectivamente esto podría ser un freno. No sé si le has dado una vuelta a eso. ¿Cuál será la Hombre, nueva situación que nos espera? la verdad que, hombre, nosotros como ya lo tenemos hecho, pues tampoco un tema que ahora ya, afortunadamente, si hubiera sido ahora el proceso de toma de decisiones, creo que sí que podría haberse afectado. Porque yo, desde luego ahora, de aquí hasta final de año, creo que la mayoría de las empresas van a tener todo muy en stand-by. Porque ahora lo que motiva sobre todo es el hecho de ver cómo hacen para retornar a la gente, ver cómo recomponen la actividad productiva, ver si empieza a ingresarse de nuevo. Hay un periodo ahora un poco de suspense que yo creo que va a hacer que estas decisiones se aplacen. Pero para cuando se reactive yo creo que no debería haber mayor problema por lo que he dicho, que no genera tampoco un impacto económico muy potente en una empresa si se opta por alguna vía de financiación. El problema puede ser que a lo mejor esas vías de financiación se compliquen si los bancos empiezan a cerrar grifos y cosas así, pero vamos, por lo demás yo no le vería mayor problema ya una vez que se estabilice esta nueva normalidad y empiecen las empresas a ver la luz un poco. Bueno, sí, esperemos que A corto sea. plazo lo veo complicado hasta diciembre. A partir del año que viene yo creo que se reactivará. Sí, entiendo que esto todavía tenemos una visión muy cortoplacista y estamos un poco a la espera, ¿no? A la expectativa de cómo se rehace todo. Y también en esto
habrá empresas que sí que estén muy tocadas y les afecte más y otras que quizá Hombre, el efecto de la crisis ha sido menor, ¿no? hay empresas en las que su principal preocupación ahora es la supervivencia. Claro. Entonces, si no tienen empresa, no tienen dónde poner paneles ni nada, claro. Entonces, hasta que eso lo despejen, pues va a ser una situación un poco complicada. De incertidumbre. Muy bien. Oye, Abraham, y en cuanto al proceso de instalación en estas semanas de COVID, ¿qué habéis tenido que hacer? ¿Algún protocolo especial? ¿Os ha acarreado pérdidas de tiempo? ¿Cómo os ha afectado a una instalación bajo estos nuevos protocolos de seguridad? Bueno, pues ha afectado un poco, sobre todo a la hora de recibir los materiales de los proveedores. Bueno, pues la mayoría de materiales vienen de China, han estado cerrados durante 2 meses allí en China, y entonces pues sí que los proveedores han tenido problemas a la hora de suministrar. Pero bueno, luego a la hora de instalar, pues con las protecciones, los EPIs que marca Sanidad, básicamente pues los mismos que para ir a la compra, pues mascarilla, guantes, mucha higiene sobre todo, utilizar geles y bueno, pues no compartir con los compañeros pues botellas, intentar las herramientas, cada uno tener las suyas, no usar las herramientas del compañero, a no ser que no sea nada más que necesario y bueno, pues ha sido un poco esto el proceso. Luego también a la hora de instalar, la verdad es que nos ha ayudado porque bueno, no hemos perdido tiempo, al revés, hemos ido más rápido porque en el edificio estábamos nosotros solos en esos días. Entonces, Tiene su lado bueno. claro, entonces, tanto para a la hora del tráfico y todo eso, pues vamos, una maravilla porque no hemos perdido tiempo en el tráfico ni nada. Entonces, pues bueno, desventajas y también ventajas. Bueno, muy bien. Nos preguntan, bueno, en este caso ya lo ha comentado José Luis, ha sido una instalación sin excedentes, pero nos mandaban una pregunta por la aplicación de GoToWebinar. En el caso de que hubiese sido con excedentes, ¿cómo se habría tramitado? ¿En qué régimen? ¿Cómo habría sido el cambio un poco de modelo en cuanto a retorno, etcétera? Y las implicaciones que tendría. ¡Hey! Se me ve ya. Hombre, José Luis, bienvenido. Ahora sí se puede. A última hora, pero bueno, aquí estoy. Ya he Muy encontrado cuál bien. era. Ay, madre. Vale, Abraham, eso, sobre los diferentes regímenes que podemos optar. Bueno, se puede optar por la venta o compensación de energía y se puede optar, como en este caso en Prisa, en el autoconsumo puro y duro. Cuando es autoconsumo, lo que se pone es un equipo antivertido. Es un equipo que básicamente es un analizador de redes, se está midiendo continuamente el consumo del edificio y en el momento en el que haya más energía de la fotovoltaica que de lo que está consumiendo el edificio, ese analizador lo que está es, le envía la información a los inversores para que bajen su producción y no haya ningún tipo de excedente de energía. ¿Vale? Esa sería la opción más sencilla. En cuanto a trámites burocráticos, luego está la otra opción, que es la compensación de energía, que es, bueno, básicamente negociar con la distribuidora el vender los excedentes que tienes con de la energía fotovoltaica en caso de que tú no consumas toda esa producción. Entonces, bueno, esos trámites con las distribuidoras, la verdad es que son muy engorrosos, llevan muchísimo tiempo, llevan muchísimas trabas. A ver, en realidad, claro, es un poco entendible. La distribuidora está perdiendo dinero si tú pones una planta solar en tu instalación. Entonces, ponen muchísimas trabas, es muy engorroso
Y bueno, se consigue realizar. Lo único que una vez que ya la distribuidora te dice el punto en el donde te tienes que conectar, pues eso, te tienes que conectar, no te puedes conectar a cualquier punto de la fotovoltaica, no puedes conectarla a cualquier punto de tu instalación, sino que tiene que ser en el punto de entronque donde te diga la distribuidora y a partir de ahí ya pues se podría lo que es vender la energía, que no es vender, que es simplemente que te compensan. Hasta 100 kilovatios te compensan y por encima de 100 podríamos ya acceder a la venta, ¿no? En este caso, al ser menor de 100, podríamos estar compensándolo todavía. Vale, muy bien. La verdad que nos están entrando un montón de preguntas. Nos pregunta Fernando Rodríguez, yo creo que está para ti, si la quieres contestar, José Luis. ¿Qué coste aproximado tiene la instalación que nos habéis enseñado? Que yo creo que ya has hablado un poquito de periodos de retorno, ¿no? Sí, más o menos estamos hablando unos 60, ¿cuánto eran? 60.000 aproximadamente. 60 y pico, sí, algo así, ¿no? Sí, 60 lo y que pico. hablaba de los 5 años de retorno, incluso por Sí, debajo. sí, por ahí anda. Vale, nos preguntan también cuál es el porcentaje de diferencia, esto nos lo pregunta Ricardo Merino, entre la producción teórica proyectada y la real obtenida. Es verdad que en esta planta es muy pronto para decirlo, ¿no? Claro, tenemos todavía pocos datos, pero tiene buena pinta. Vamos a irlo comparando un poco con la estimación, pero bueno, de momento no, o sea, está dando buen rendimiento. Vale. Nos preguntan también, esta sería más para ti, Abraham, en el caso de instalaciones industriales que tengan chimeneas que lancen gases de combustión, si hay paneles que soporten ambientes más agresivos, si hay humos ácidos, etcétera. Sí, sí, lo único que en esa zona, al haber más contaminación, lo que tendría que tener es un mantenimiento mayor. O sea, las placas con ese humo se van a ensuciar antes, entonces tener un mayor mantenimiento de limpiarlas. Pero los paneles aguantan perfectamente todo tipo de instalaciones. Vale. Nos preguntan también, Roberto, ¿la necesidad de inspección por OCA es necesaria para cualquier tipo de instalación o solo para las que requieren proyecto en vez de memoria técnica? Entiendo que es las que están por debajo de 10 kilovatios, ¿no? Que creo que solo requieren memoria. Sí, ¿Es 10 o 15? son 15. 15. Sí, para instalaciones menores de 15 kilovatios, lo que se hace es se presenta a industria, la memoria técnica, y es al azar. Te puede tocar inspección o no te puede tocar inspección. Vale, nos preguntan si tenemos alguna experiencia u opinión sobre el vidrio fotovoltaico. No sé si... Yo creo que ahí no hemos visto nada, ¿no, Abraham? ¿El vídeo? El vidrio. Ah, la verdad es que no. No, lo que sí que es cierto es que en esto se está innovando constantemente y de hecho una cosa que creo que ha pasado un poco desapercibida, ¿no? Pero hemos hablado de que en esta instalación se habían puesto paneles de 415 vatios, ¿verdad? 405. A 405. Pero en esto los fabricantes están innovando y donde hace un año y medio te proponían paneles de 320, 330 vatios, ahora ya está incrementándose la potencia unitaria, ¿no? por panel, lo cual te da más flexibilidad en las instalaciones, más posibilidad de hacer más Eso potencia es. en menos espacio, ¿no? De hecho, se habla de paneles en breve de cercanos ya a los 500 vatios unitarios. Sí. Vale, tenemos aquí más preguntas. Vale, nos preguntan si es necesario realizar estudios de cargas específicos en donde no sepamos la capacidad portante de las estructuras en la cubierta. Sí, sí, hay que hacer un estudio de que la cubierta vaya a aguantar el peso si es en el caso del lastrado o la fuerza del viento en el caso de ser una estructura anclada a la propia estructura del edificio. Entonces sí que hay que hacer un estudio de fuerzas de carga, vamos.
Vale. Vale, bueno, pues yo creo que estamos aquí respondiendo un poco sobre la marcha. Agustín González nos pregunta, a costes ya está respondido. Vale, diferencias de costes entre estructuras solar block y otro tipo de estructuras ancladas. Prácticamente es lo mismo, no hay mucha diferencia entre una y otra. Es más que nada ver lo que más conviene para cada instalación. Vale, y el peso total, nos preguntan, ¿el peso de estructura de bloque más hormigón? O sea, bloque de hormigón más panel. Eh, el bloque pesa unos 60-70 kilos, el panel pesa unos 12-15 kilos, pues viene siendo unos 18 kilos por metro cuadrado, creo que era. Tenemos no me lo sé de memoria, pero vamos, tenemos ahí las tablas de cálculo, vamos. Vale, esta quizás sea para José Luis. Dice, bueno, en caso de vender excedentes, si os habréis planteado que el titular fuese otro de la instalación. En el modelo que hablabas antes de financiado, quizá, ¿no? Podría encajar ahí. Podría ser, no sé. No, nosotros es que no lo hemos podido plantear. Nosotros tenemos una demanda mucho mayor, claro. Entonces, Claro, excedente. Ojalá claro. pudieran producir tanto, pero no lo No, plantea. es un modelo interesante, pues eso, si no quieres financiarla tú, sino que la haga un tercero y además hay excedentes, con lo cual hay un trabajo de venta en Claro. el mercado y demás, pues es un modelo interesante a analizar, ¿no? Yo creo que hay opciones para todos los gustos en esta historia y hay soluciones, Claro, y un mundo por descubrir. efectivamente. Vale, nos preguntaban aquí si para un proyecto en una casa haría falta un proyecto eléctrico. Yo creo que esto ya lo hemos contestado. Eh, que no, hasta 15 kilovatios estamos hablando de que valdría con una memoria. Vale, aquí hay un mundo también importante, incluso para los dos, el almacenamiento de la energía excedente. Si nos lo hemos planteado, cómo se hace, si el mercado está suficientemente maduro en cuanto a baterías y demás. Pues esto para los dos. Bueno, nosotros lo mismo, no lo hemos planteado. Claro, Sí que, porque absorbéis todo. claro, sabemos todo, pero ahí yo ya sí tengo algo más de duda de si está el mercado preparado para eso. Eso ya, cuando empezamos a analizarlo un poco, no se nos abría esa posibilidad, pero existía ahí y quisimos interesarnos un poco por el tema y ahí sí que lo veo un poco más complicado, sobre todo por el volumen de baterías que serán necesarias y disponer del espacio para ponerlas. Entonces, no sé si técnicamente habrán tú quieres más datos. Sí, básicamente has contestado. El volumen de las baterías, pues es un volumen muy grande. Tienes que tener una superficie para las baterías. Bueno, depende de cuánto quieres almacenar. Y bueno, y el coste y mantenimiento de las baterías es muy elevado para, para tener una instalación con baterías, vamos. Ujú. Vale, nos pregunta, yo creo que vamos contestar un par de preguntas que ya estamos cercanos a la hora, pero bueno, nos dice, estamos planteándonos una instalación de 200 kilovatios, pero tenemos estacionalidad. Eh, bueno, básicamente lo plantea si es viable hacerla con excedentes. Abraham. Sí, sí, es viable. Lo único que los temas administrativos, el cronograma del tiempo que hemos visto antes en la presentación, se van a ir a un par de meses más, simplemente por todos los trámites que hay que hacer con la distribuidora, que son muy, muy engorrosos. Entonces, se alarga la instalación más en el tiempo, pero se puede hacer perfectamente. Ujú. Vale. En general, y pregunta por precio en este tipo de proyectos, digamos, el precio de la instalación es aproximadamente el mismo, lo único que se alarga un poco más el plazo administrativo. Sí, Y eso luego es. el tema aquí, precio de venta de energía, que
dependes de cómo esté el mercado. Si en este entorno de precios más bajos, el retorno que vas a conseguir es menor. Nos pregunta también si tiene algo que decir la distribuidora a nivel del conexionado. Sí, la distribuidora, en el caso de venta de energías, te dice en el punto exacto en donde te tienes que conectar. Suele ser cerca del contador, básicamente. En el caso de que sea autoconsumo, dentro de tu instalación te puedes conectar a cualquier parte de la instalación, siempre que esa instalación aguante la potencia que le vas a meter. Como Vale. ejemplo, si os parece, en nuestro caso, pues el punto de conexión fue el cableado que teníamos ya preparado para unos equipos de producción de frío en cubierta que habíamos retirado. Fue tan fácil como aprovechar esa línea y conectarnos. O sea que se facilita mucho la conexión, sí. Claro. Muy bien, pues mira, una última pregunta. Nos pregunta Agustín, ¿las estructuras Solar Block solo son aconsejables para cubiertas? ¿Cómo resultarían sobre un terreno bien aplanado, entiendo? ¿Tiene alguna instalación de este tipo sobre tierra? Sí, sería perfecto, vamos. Hablo de cubiertas planas porque, claro, el bloque lo que tiene que tener una base plana. Y pregunta sobre un suelo, digamos, sería lo mismo. De hecho, hay muchas cubiertas que lo que tienen es gravilla para el tema de humedades y tema de goteras y tal, y tienen una pequeña capa de grava. Entonces, es lo mismo que tierra, vamos, es perfectamente viable, vamos. La verdad que me da pena porque tenemos aquí un listado de preguntas que han entrado. Vale, preguntan si se necesita un representante de mercado. Sí que se necesita. Si se producen excedentes es necesario ampliar el CENAE de la actividad de la empresa que ha realizado la instalación. Vale, ahí está hablando de si tienes que cambiar un poco tu rango, tu objeto social, y eso sí que es cierto. Cuando se producen excedentes de venta de energía, tenemos que recogerlo en nuestro objeto social porque tenemos que darnos de alta. No es tanto el CENAE, yo creo que es el IAE, ¿no? Pasas a ser productor eléctrico. Bueno, pues sintiéndolo mucho lo vamos a dejar aquí porque sí que queríamos un poco ajustarnos a los tiempos y sobre todo con vosotros dos no robaros ya más tiempo del que nos habéis dedicado. Pues muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias a todos los que nos habéis escuchado y visto a través de GoToWebinar. Y no sé si queréis decir algo antes de finalizar. Nada, yo despedirme, dar las gracias, pedir disculpas por no haber aparecido hasta el final. No ha sido premeditado, lo aseguro. Y ¿Y nada, la experiencia qué tal? No. la experiencia muy buena. Sí, un poco nervioso, pero bien. No, en estos momentos en los que estamos todos en casa yo creo que resulta un poco agradable, por lo menos vernos las caras y compartir un poco conocimientos de temas al final muy técnicos que no nos da en nuestra casa para hablarlo una hora con nadie, pero sí aquí a través del ordenador, ¿no? ¿Y tú, Abraham, qué tal? ¿Te has visto? Muy bien, muy bien. Yo nada, agradecer a los asistentes y nada, hasta la próxima. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos y que paséis buen día. Gracias. Igualmente, hasta luego, Hasta gracias. luego.